Enterré a mis perros en el patio trasero. Hola, gato macabro. Te escribo porque quiero compartir una historia. Ojalá que tú y la gente de tu canal puedan darme su punto de vista, porque cada vez que la cuento en persona, me dicen que estoy loco, que me lo estoy inventando. Pero, como siempre les digo a mis amigos y familiares, es totalmente real. Te advierto, es una historia un poco larga, pero creo que vale la pena contar cada detalle, ya que todo se fue uniendo de una manera bastante inquietante. Desde que tengo memoria, en mi familia siempre hemos tenido la costumbre de enterrar a los animales en el jardín de la casa. Mi bisabuela decía que así su espíritu se quedaba protegiendo el lugar, velando por quienes vivieran ahí. Crecí escuchando esas historias, y por eso, desde niño, nunca me pareció algo extraño ir al fondo del patio, abrir un hoyo y sepultar a nuestras mascotas cada vez que fallecían. Alguna gente tal vez opina que es un acto un poco tétrico, pero para nosotros era más bien un rito familiar que se hacía con respeto y cariño. Conforme fui creciendo, tuvimos varias mascotas. Entre ellas, 2 perros enormes que se volvieron mis mejores compañeros de juego. Uno era un pastor alemán de pelaje café y negro, muy noble, y el otro, un rottweiler con una mirada que a veces intimidaba a los extraños, pero que en el fondo era un perro bastante protector. Con el paso del tiempo, ambos envejecieron y, tristemente, fallecieron. Los sepultamos a los 2 en el jardín, cerca de un viejo rosal que mi madre cuidaba con esmero. En aquel entonces, también teníamos un perro mucho más pequeño, tipo Cocker Spaniel, que contrastaba bastante con el tamaño de los otros 2. Era curioso verlo corretear entre las patas de los gigantes cuando aún estaban vivos. Después de que ellos fallecieron, el Cocker quedó como nuestro único perro. Aquí es donde la costumbre familiar cobra un aire siniestro. Cada vez que salíamos de vacaciones, mi mamá, mi papá y hasta yo, en broma y en serio, nos despedíamos de los perros. Los vivos y los que descansaban en el jardín. Decíamos algo como, cuídennos la casa mientras no estamos. Ya sé, suena raro decirles a animales fallecidos, pero era casi un hábito, como si inconscientemente sintiéramos que de algún modo seguían presentes. Un fin de semana, mi familia y yo decidimos tomarnos unos días libres para visitar a unos parientes. Fue cosa de 2 días, pero, como siempre, dejamos la casa cerrada con llave. Les pedimos a los vecinos que le echaran un ojo al lugar y, antes de partir, les dije a mis perros, con voz entre seria y risueña, cuídense y cuiden la casa, muchachos. Era algo que hacía sin pensar, porque así me habían enseñado. Durante esos días fuera, no pasó nada raro. Sin embargo, al regresar, todo cambió. El vecino se acercó con una expresión de desconcierto en el rostro. Pensé que tal vez algo se había roto, o que había ocurrido un robo, pero su historia era distinta. Me dijo que, una tarde, al pasar frente a nuestra casa, escuchó unos ladridos fuertes, que salían desde la parte de arriba, por la ventana de uno de los cuartos. Se asomó y, según sus propias palabras, vio a unos perros grandes que estaban de pie, ladrándole intensamente. Me describía uno de ellos como un pastor alemán con una mancha negra en el lomo y al otro, como un rottweiler de tamaño considerable. Añadió que eran hermosos, que parecían muy bien cuidados, y que se veían bastante furiosos por su presencia. Cuando me dijo eso, se me heló la sangre. Sabía que no había nadie en la casa y, desde luego, esos perros llevaban años muertos. Inmediatamente le pregunté si estaba seguro de lo que decía, y él juró que no estaba bromeando ni exagerando. Me comentó que, al escucharlos ladrar, se acercó un poco y les habló, intentando calmarlos para que se quedaran tranquilos. Pero los perros no dejaban de ladrar y muestran una actitud alerta, como si defendieran el hogar. Justo antes de irse, el vecino miró hacia abajo y vio al Cocker moviendo la cola en la entrada, tranquilo, como si no se diera cuenta de nada anormal. Corrí a abrir la puerta de la casa. Entré esperando que, quizás, me encontraría con una explicación lógica. Sin embargo, dentro de la casa no había rastros de que algún animal extraño hubiera entrado. El Cocker nos recibió moviendo su colita, igual de alegre que siempre. No había huellas, no había heces, no había destrucción de muebles ni nada que indicara la presencia de perros grandes. Todo lucía tal cual lo habíamos dejado. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, empecé a ver sombras por el pasillo. Casi pude escuchar el sonido de sus garras en el suelo. Y no era una sensación de terror total, sino más bien de sobrecogimiento, porque, si lo piensas, que 2 perros que más te aparecen incluso después de muertos para cumplir con su cometido de cuidarte, no es algo maligno, pero sí resulta escalofriante. Lo más intrigante es que, después de aquel incidente, nadie más escuchó o vio a esos perros. Otros vecinos pasaron frente a nuestra casa y no oyeron nada extraño.
Tampoco hubo más señales de actividad sobrenatural en la parte superior de la casa. Esta es mi historia, gato macabro. Ojalá que alguien más pueda contar algo parecido o darme una explicación lógica. Espero que los demás seguidores de tu canal puedan darle una vuelta a esta historia y que, si tienen mascotas enterradas en sus patios, lo piensen 2 veces antes de llamarlas para proteger la casa. Quién sabe, quizás ellas estén más presentes de lo que creemos. El cerdo y la baraja. Hola, gato macabro. Te traigo una anécdota que me contó mi familia y que ha permanecido viva en nuestra memoria desde los años 70 al 80. Aunque parezca increíble, mi abuelo y mis tíos juran que sucedió tal cual. Mi abuelo y mis 2 tíos vivían en un rancho que, por aquella época, no había luz eléctrica. Este rancho estaba ubicado en una zona bastante apartada de la ciudad. En las noches, la oscuridad era casi total, apenas rota por la luz de las lámparas de petróleo que utilizaban dentro de la casa o en el pórtico. Según relatan, en aquellos años mi abuelo y sus hijos varones tenían el gusto, casi diría la costumbre, de jugar baraja a la entrada del pórtico. Lo hacían casi a diario cuando no había tareas del campo urgentes, sobre todo después de cenar. Sentados en unas sillas de madera y con una mesita sencilla al centro, se entretenían entre risas y conversaciones sobre las labores de la semana. De vez en cuando, apostaban pequeñas cantidades de dinero, unas monedas, más por diversión que por necesidad. Sin embargo, también tenían una regla muy clara: nunca debían jugar más allá de la medianoche. Mi abuelo, hombre de convicciones firmes, decía que a partir de las 12 se abrirían las puertas a las cosas malas, y prefería no tentar a la suerte. La historia que me contaron ocurrió en una de esas noches en las que, por algún motivo, decidieron romper su propia regla. El juego se puso interesante y el ambiente era ameno, así que dejaron que las horas corrieran. Al principio no pasó nada relevante, dieron las 11, luego las 12, y siguieron divirtiéndose mientras la lámpara de petróleo los alumbraba. Un rato después, sin darse cuenta, habían llegado casi a las 2, y todavía continuaban repartiendo cartas y apilando moneditas. Mi abuelo siempre recalcaba que, aunque habían apostado algo de dinero, realmente no era gran cosa. Para ellos, era más la emoción de ver quién ganaba cada mano que el valor monetario en sí. Hacia las 3 de la mañana, mi abuelo notó movimiento en la penumbra. Era común que se vieran animales deambulando por ahí, pues se trataba de un rancho con corrales donde podía haber cerdos, gallinas, caballos o algún otro. Tampoco era raro que algún cerdo se escapara de su encierro y fuese a husmear cerca de la casa buscando comida o simplemente por curiosidad. Uno de mis tíos también se percató de la presencia del animal y dejó las cartas sobre la mesa para fijarse mejor. La lámpara de petróleo no alcanzaba a iluminar por completo al cerdo, pero sí podía discernir su forma. Cuando el cerdo se acercó un poco más, se detuvo en seco, alzando su cabeza hacia ellos. Mi abuelo cuenta que, en ese momento, sintió un escalofrío inexplicable, una sensación de que algo no iba bien. Acto seguido, ocurrió lo imposible: el cerdo, con la boca a medio abrir, emitió unas palabras con una voz ronca y distorsionada que preguntaba: ¿Quién va ganando? ¿Puedo entrar? Mi abuelo y mis tíos quedaron paralizados. Según me contaron, ninguno dijo nada. Solo supieron levantarse de golpe y salir corriendo hacia el interior de la casa. Una vez dentro, trancaron la puerta. Mi abuelo respiraba con dificultad. Intentaron mirar por la ventana o la rendija de la puerta, pero fuera estaba todo negro. No había rastro del cerdo y ni siquiera pudieron comprobar si seguía ahí o se había marchado. Se quedaron en la sala, en silencio, aguantando la respiración ante cualquier ruido extraño que proviniera del exterior. Sin embargo, no se escuchó nada más. Desde entonces, mi abuelo tomó una decisión tajante: nunca volvería a apostar ni a jugar baraja de forma seria, menos a altas horas de la noche. Ahí lo tienes, gato macabro. Un encuentro de lo más inverosímil con un cerdo parlante en plena madrugada. Ojalá puedas compartirlo con tu comunidad. El Señor te reprenda, diablo mentiroso. Hola, gato macabro. Te escribo porque quiero compartir una experiencia que viví hace muchos años, cuando todavía era un adolescente y vivía en el rancho con mis abuelos y mi hermana. He contado esta historia en círculos de amigos y familiares, y casi nadie me cree. No los culpo. Hasta yo mismo admitiría que es algo inverosímil, pero te juro que lo viví en carne propia y que, a la fecha,
No he podido darle una explicación lógica. Para ponerte en contexto, tendrías que saber cómo se vive en un rancho alejado de la civilización. Yo tenía 14 años y, en ese tiempo, no contábamos con luz eléctrica. El camino que conectaba la casa de mis abuelos con la casa de mis tíos estaba prácticamente sumergido en la oscuridad por las noches. Alrededor, solo había monte, y hierbas altas. Quienes hayan estado en un rancho o vivan en uno, sabrán bien lo silencioso que puede ser el entorno, cuando la única iluminación proviene de la luna o de una lámpara de mano. Recuerdo claramente que mi hermana, mis abuelos y yo vivíamos en una casa sencilla, un par de cuartos, una cocina y un patio. Mis tíos vivían a cierta distancia, no muy lejos pero lo suficiente como para que ir de un lugar a otro fuera toda una travesía por la noche. El rancho podía llegar a inspirar cierto miedo. No sé si haya sido por la oscuridad o por las historias de brujas y aparecidos que mis abuelos me contaban cuando se ponía el sol, pero lo cierto es que el ambiente siempre te ponía un poco nervioso. Todo ocurrió una noche alrededor de las 11. Mi abuela y yo decidimos ir a la casa de mis tíos. Sin embargo, con la oscuridad de aquel cielo sin luna, el trayecto parecía larguísimo. Nos llevamos una lámpara de mano para poder ver el camino, sobre todo para no tropezar con las piedras. Mientras caminábamos, ni mi abuela ni yo hablábamos. Fue entonces cuando, sin previo aviso, escuchamos algo. Una risa. Era una carcajada horrenda, entre burlona y diabólica, como si alguien se burlara de nosotros desde la penumbra. Al principio pensé que podría ser algún bromista o, en una fracción de segundo, me cruzó por la mente la idea de que mi abuelo nos estaba siguiendo, intentando hacernos una broma. Pero descarté esa posibilidad de inmediato. Pues mi abuelo se encontraba enfermo en cama desde hacía días, no podía ni levantarse, menos aún perseguirnos por el rancho en plena noche. Mi abuela, sin decir nada, giró la lámpara para alumbrar en dirección a donde parecía provenir ese sonido. Y lo que vimos nos dejó horrorizados. Era uno de nuestros perros, un animal completamente negro al que, desde cachorro, habíamos llamado Terror. Era un perro extraño, siempre con un aire siniestro, aunque nunca nos había hecho daño. Lo curioso es que se encontró tirado en el suelo, arrastrándose como un gusano. Pero la parte perturbadora no era su posición, sino la mueca de su hocico. Estaba enseñando los dientes de una manera extraña, no como una amenaza, sino como si estuviera sonriendo. Una sonrisa, casi humana. Tanto mi abuela como yo nos quedamos paralizados unos segundos. Era como si nuestro cerebro necesitara tiempo para procesar lo que estábamos contemplando. Y en ese lapso de parálisis, el perro volvió a soltar aquella risa, pero esta vez más suave, como si disfrutara jugando con nuestro terror. Mi abuela reaccionó antes que yo. Como era cristiana de hueso colorado, gritó a todo pulmón: "El Señor te reprenda, diablo mentiroso", una frase que acostumbraba decir cuando se asustaba o sentía alguna mala presencia. Después tomó una piedra que encontró en el camino y la lanzó, sin pensarlo dos veces. No sé si la piedra lo golpeó o no, porque en medio de la confusión no lo alcancé a ver bien, pero el animal se incorporó y salió huyendo entre los matorrales, sin dejar de emitir esa especie de risa que me erizó cada vello del cuerpo. Mi abuela, visiblemente alterada, comenzó a orar. Repetía oraciones y salmos mientras caminábamos deprisa rumbo a la casa de mis tíos. Yo iba tras ella, con la lámpara temblándome en la mano, sintiendo la piel de gallina y un frío que me subía por la espalda. En esos momentos, me pareció notar que alguien nos observaba desde atrás. Cada tanto, volvía la cabeza para asegurarme de que nada nos siguiera. No vimos al perro de nuevo esa noche. Mi abuela también seguía rezando en voz baja, como si esperara que el diablo mentiroso volviera a aparecer. Al llegar a la casa de mis tíos, nos recibió mi tía en bata, sorprendida de que fuimos tan tarde. No le contamos nada de inmediato, pues no queríamos preocuparla, y además, ¿quién iba a creer que habíamos escuchado reír a un perro? Terminamos tomando un té en la sala, intentando calmar los nervios. Solo cuando mi tía insistió en saber por qué teníamos esa cara pálida, mi abuela le relató lo sucedido. Ella, quizás para no asustarse, comentó que habríamos confundido algún animal con nuestro perro, o que tal vez la risa había sido la de un coyote. Sin embargo, su explicación no nos convenció. Tras esa visita, regresamos a la casa ya de madrugada, con mi tío acompañándonos para no volver a cruzar el camino a oscuras. Por la mañana, le conté a mi abuelo lo que pasó. Estaba un poco más animado ese día, aunque seguía en cama. Me comentó que, en algunos casos, los demonios o entes malignos podían tomar la apariencia de un animal para asustar a la gente, especialmente en lugares solitarios. Me recomendó rezar antes de dormir, pero sobre todo, mantener la calma. Mi abuelo decía que a veces, al poner un nombre tan fuerte a un animal, le podíamos otorgar cierta energía que lo volvía más predispuesto a comportamientos extraños.
Muchas veces, cuando cuento esta historia, me dicen que lo inventé para llamar la atención, o que simplemente se trató de mi imaginación. No tengo cómo probar lo que sucedió. Mi abuela, hasta que falleció, nunca dudó de lo que vivió conmigo. Sigo pensando en la posibilidad de que algo se apoderara de terror momentáneamente, o incluso que no fuera realmente él, sino una apariencia engañosa que buscaba aterrorizar. Lo más extraño es que, después de aquella noche, Terror nunca volvió a repetir esa conducta. Hoy, después de tantos años, sigo sin creer en fantasmas. Sin embargo, cuando me preguntan por la experiencia más aterradora que haya vivido, esta historia siempre encabeza la lista. La cabra en el tractor. Hola, gato macabro. Te escribo para compartir contigo una anécdota que, en mi familia, fue mucho más allá de un simple susto o una leyenda de rancho. Ojalá te parezca interesante y te animes a compartirlo en tu canal, porque, de veras, es de esas historias que uno no olvida fácilmente. Para ponerte en contexto, mi familia es originaria de un rancho. Varios de mis tíos se quedaron cuidando las tierras, mientras que otros, como mis padres, migraron a la ciudad buscando un mejor futuro. Sin embargo, seguíamos visitando el rancho, sobre todo en fechas especiales. Uno de mis tíos cumplía años el 31 de octubre y, año con año, sus hijos y su esposa organizaron una pequeña fiesta para celebrarlo. Eso ya era tradición familiar. A mi tío, desde siempre, le gustaban mucho los animales. Tenía puercos, caballos y gallinas, pero no los criaba para venderlos o para consumo. Más bien, los mantenía como si fueran parte de la familia. En una ocasión, me contó que cierta vez pasó por ahí un señor con un chivo negro, bastante desnutrido, de pelaje maltratado. Se veía a simple vista que el animal estaba en muy malas condiciones. Conmovido, mi tío le pidió al señor que se lo vendiera. El hombre aceptó, diciéndole que, de cualquier manera, pensaba abandonarlo en un cerro cercano porque le había salido malo. Y no tenía ánimo de seguir alimentándolo. Así fue como mi tío rescató a aquel chivo y lo llamó Chuy. Se esmeró en cuidarlo, alimentarlo y brindarle un lugar digno para vivir. Pasó el tiempo y Chuy se recuperó notoriamente. Recobró fuerzas, su pelaje se volvió más brillante y parecía haberle tomado gran aprecio a mi tío, quien lo trataba con el mismo cariño que uno le podría dar a un perro o un caballo favorito. Todo el mundo en la familia se acostumbró a ver a Chuy correteando por el patio, o asomándose entre los corrales con curiosidad. Lamentablemente, el día exacto del cumpleaños de mi tío, 31 de octubre, varios años después de haber adoptado a Chuy, el chivo falleció súbitamente. Nadie sabe muy bien la causa. Lo cierto es que mi tío, profundamente afectado, canceló la celebración de ese año. Decía que era mucha casualidad que Chuy muriera en esa fecha y que, por alguna razón, lo presentía. Al año siguiente, mi tío decidió retomar sus festejos. Sus hijos y su esposa prepararon una fiesta como las de siempre, tamales, antojitos, refrescos y la visita de parientes que viajábamos desde lejos para reunirnos. Todo iba bien hasta que, entrada la noche, ocurrió algo macabro. La casa de mi tío tenía un baño construido aparte de las habitaciones principales, al fondo, cerca del corral. Ahí mismo guardaba un viejo tractor que usaba de vez en cuando para trabajar la tierra. Durante la fiesta, uno de sus nietos, de apenas 6 años, pidió permiso para ir al baño. No llevaba ni 3 minutos fuera cuando entró corriendo a la casa, llorando y pálido. Decía, con voz entrecortada, que había visto a Chuy subido en el tractor. En un primer momento, algunos se rieron pensando que era una ocurrencia infantil, pero el niño insistía, histérico, en que el chivo negro estaba ahí y le había hablado. Mi tío, a pesar de su edad, salió de la casa con paso rápido y varias personas lo siguieron. Nos dirigimos al tractor, que estaba en una zona oscura. Cuando apuntamos la linterna, pudimos distinguir algo parecido a una silueta sobre el techo de la cabina del tractor. No se veía con nitidez, pero sí se alcanzaba a notar un bulto oscuro, como si algo se hubiera posado ahí. Fue entonces cuando los caballos empezaron a relinchar alterados, los puercos a gruñir y las gallinas a batir sus alas con desesperación. Era un caos total en el corral. Mi tío nos miró con expresión de angustia y ordenó que volviéramos a la casa de inmediato. No dio explicaciones al principio, solo dijo: «Métanse, ya». Con las manos temblorosas, sacó un crucifijo que colgó en la entrada. Apagó las luces y, con voz baja, nos explicó que Chuy había muerto el 31 de octubre del año anterior. Precisamente por eso no había querido celebrar su cumpleaños en esa ocasión. Nos quedamos en silencio. Sin embargo, el niño seguía temblando y llorando con un terror real.
Él ni siquiera había conocido bien a Chuy en vida, pues era muy pequeño cuando mi tío lo adoptó. Pero describía al chivo negro con detalles que nadie más podría inventar. Esa noche fue una de las más largas que recuerdo. Nos quedamos dentro, con las luces apagadas, escuchando los sonidos de inquietud en el corral y viendo cómo mi tío, de cuando en cuando, se asomaba por la ventana con el crucifijo en la mano para ver si la silueta seguía ahí. Al final, cerca de la medianoche, todo pareció calmarse. Con el tiempo, mi tío siguió su vida en el rancho, pero nunca volvió a festejar su cumpleaños de la misma manera. Hasta aquí, la historia ya era bastante aterradora. Sin embargo, viene un detalle más. Años después, mi tío falleció. Fue algo repentino, y la familia se reunió en el rancho para el velorio, tal como él hubiera deseado. En medio de la tristeza, un primo nuestro se acercó con expresión asustada y nos dijo que, según él, había visto a Chuy en una esquina del velorio. Al principio, pensamos que nos lo decía para asustarnos. Pero su rostro no reflejaba broma alguna. Más bien estaba tan desencajado como cuando el niño que vio al chivo en el tractor aquella vez. Lo describió igual que siempre, un chivo negro, quieto, mirando fijamente el féretro. Lo peor de todo es que, aunque no queríamos caer en sugestiones, varios de los animales del corral empezaron otra vez a comportarse de manera extraña, relinchando y pateando el piso con insistencia. Aquello hizo que más de uno se preguntara si, en efecto, el espíritu de Chuy había regresado para despedirse de quien lo salvó de una muerte segura años atrás. No sé si mi primo vio realmente esa aparición o si la situación del velorio lo tenía tan sensible que su mente le jugó una mala pasada. Sea como sea, lo cierto es que la historia de Chuy no se borró de la memoria familiar. Cada vez que nos juntamos y sale el tema de los acontecimientos sobrenaturales, alguien trae a colación la imagen de la silueta en el tractor y el relato de mi primo en el funeral. En fin, gato macabro, esa es la historia completa. Espero que te resulte interesante y que la compartas con tus seguidores. Te aseguro que, en mi familia, quienes vivimos todo esto todavía nos estremecemos al recordar esos detalles.